Soy Manuel Canellada y si estoy aquí hablando de esta tragedia es en parte porque escribí una novela sobre la tragedia, que es 49 Cruces Blancas, y a mí sí me gustaría, tal vez, en un afán de quitarle la carga estadística a este número 49, que no tiene ningún significado, porque además, si lo sumamos a los demás números que han ido estigmatizando todas las tragedias que suceden en nuestro país, 43, 72, toda esta transformación de las tragedias, de las heridas que sangran en estadística, responde a una estrategia del poder para que nos alejemos, para que no empaticemos, para que no nos indignemos, para que no nos encabronemos, para que no actuemos. Entonces, ¿cómo empezó? En lugar de platicarlo, si me permiten, voy a leer un pequeño fragmento de la novela que tiene que ver con el momento en que una de las protagonistas de la novela, Raquel, es una madre de la guardería, llega a la guardería, está en llamas, empieza a buscar a su hijo y empieza este peregrinar terrible por todos los hospitales de Hermosillo buscando a su hija, que es una de las niñas que se quema en la guardería, ¿no? Entonces, creo que leer este fragmento nos ubica en ese momento, 3 de la tarde del 5 de junio del 2009, Colonia Y, Hermosillo, Sonora, una guardería, no nos olvidemos, de trabajadores, de hijos de trabajadores, de obreros. Esto es importante, este dato, ¿eh? No podemos olvidar esto, porque si nos olvidamos de esto, entonces no estamos entendiendo nada de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y dice así: hospital, sala de espera, caos y dolor, médicos y enfermeros rebasados por las circunstancias, tratando de sostener un profesionalismo que no los había preparado para una estadística dictada por el diablo. Hospital, sala de espera, caos y dolor, camas y más camas ocupadas por cuerpecillos quemados parcial o totalmente, muchos irreconocibles. Aquí no está. ¿Cuál sigue? Para entonces, algunos medios de comunicación hablaban ya de una treintena de niños que habían perecido entre las llamas. Y a Raquel, hundida en el asiento trasero de su coche, en donde cada día Paola se instalaba para ir a la guardería, la esperanza se le fue transformando en vaticinio. Está muerta, murmuraba. Y la imagen de su hija envuelta en llamas anulaba esa otra imagen, la de los cientos de familiares agolpados en las entradas de los hospitales, desesperados porque nadie les daba razón de sus hijos, nietos, sobrinos. Un grito sordo que recorría la noche caliente de Hermosillo, empeñada en negar que algo así podía suceder. Un grito que los habitantes de esa ciudad, encerrados en sus casas, escuchaban con los ojos perdidos en la muerte. Como un autómata, cuenta Raquel, avanzaba entre el tumulto guiada por su hermano y su padre, mientras el deseo de dar con la niña y el de postergar el momento la desgarraban. En el instante en que hallara a Paola, la realidad impondría un hecho inapelable. Raquel, en algún pasaje de su deambular entre hospitales, quiso salir corriendo, huir del sudor y las lágrimas de esa multitud que enfermaba de incertidumbre. Refugiarse en un rincón oscuro, solitario, en una caverna, para poder fijar a Paola en su memoria, en el minuto mismo en que la niña, antes de desaparecer por la puerta de la estancia, giraba sobre sus talones y agitaba la mano para despedirse. Lo que venía después de ese minuto, lo que vendría posteriormente en cuanto encontrara a su hija, sería una voz impertinente y voluntariosa. ¿Por qué la llevaste a la guardería? ¿Por qué no se quedaron en casa ese día? Raquel cree recordar que alrededor de las 3 de la mañana, después de haber buscado en las clínicas del IMSS, el Hospital General, el Hospital Infantil, el Hospital Chávez, en una camilla del CIMA halló a Paola con el 60% de su cuerpo quemado. Pudo identificarla por las sandalias blancas y rosas con mariposas en el empeine, extrañamente intactas. Una doctora les confirmó que estaba viva, pero que su condición pendía de un hilo. Raquel se derrumbó a los pies de la médica y le rogó que salvara a su hija. Clavó sus uñas en los tobillos de la joven doctora, exhausta a esas horas, agotada por las decenas de intervenciones de emergencia que había realizado para entonces, con la piel calcinada de los niños pegada a sus manos, y empapó de lágrimas sus zapatos blancos mientras le suplicaba que no dejara morir a Paola.
Su padre y su hermano la desprendieron de la médica. Esta solo alcanzó a balbucear que haría todo lo que estaba en sus manos, al tiempo que trataba de alejarse para continuar con una jornada que se le quedaría grabada en la memoria para siempre. Raquel, 3 años después, con cierto cinismo resignado, dice que su hija tuvo suerte. 2 días más tarde, Paola fue de los pocos niños trasladados en helicóptero al Schreiner Hospital for Children en Sacramento, California. En las clínicas del IMSS, funcionarios de la institución llegados de la Ciudad de México impidieron a los padres evacuar a sus hijos heridos y murieron a las horas o a los días. Nunca dieron una explicación de por qué actuaron así. La idea generalizada es que querían evitar un escándalo internacional. Ya termino, ¿eh? Tuve suerte, insiste Raquel, maldita suerte la nuestra. Tuve fortuna, sí, porque no terminé mi peregrinar en la morgue a donde los familiares arribaban después de buscar en todos los hospitales de la ciudad infructuosamente. La última estación de un tren surgido de las entrañas del infierno. La policía había colocado unas vallas de acero alrededor del acceso para impedir la entrada de la muchedumbre enfurecida, harta del silencio. Ya termino, harta del silencio, al borde del abismo. Olga, una psicóloga acechada desde entonces por inefables pesadillas, esa noche recorrió al menos 30 veces el pasillo que separaba la morgue del exterior. En una mano el nombre de uno de los pequeños identificado y en la otra un megáfono. Voceaba a la víctima y al instante surgían gritos destemplados entre la multitud que se abría en abanico para dar paso a los deudos. Algunos padres desfallecían al transitar por el pasillo de la muerte. Otros preguntaban incrédulos a la psicóloga si estaba segura de que su hijo había muerto. Así inicia la tragedia de la guardería ABC, 3 de la tarde de un 5 de junio del 2009, hace 10 años, ¿no? Este es el inicio. Si quieren podemos empezar a platicar de lo que ha pasado a partir de ahí hasta ahora. Sí, fue un día viernes. La mayoría de los niños estaban durmiendo una siesta. Algunos papás que llegaron antes a recoger a sus hijos, al saber que estaban dormidos, se fueron a comer, a hacer otro tipo de actividades, y cuando regresaron, pues descubrieron que sus hijos habían fallecido. Es quizás el punto para mí. Yo soy ciudadano solidario. Yo he acompañado desde casi el principio a los familiares directamente afectados, y para mí es el punto más bajo de una historia absolutamente llena de crímenes sin castigo, de impunidad. El hecho de hablar de 25 niñas y 24 niños que fallecieron en esas circunstancias, además de decenas de niñas y niños con lesiones de por vida, y de seguirlo platicando 10 años después. Y quiero decir que ha sido gracias a organismos solidarios como el de la Brigada Paralela de Libertad, que tomó esta causa como suya, y quiero hacerle ese agradecimiento, quiero extenderle ese agradecimiento a Marina y a todo el equipo, a toda la familia que realmente se la ha jugado por esta causa. Me parece escandaloso. Es escandaloso porque las estancias infantiles en México siguen siendo trampas mortales. Han muerto más de 80 niños según la contabilidad de uno de los padres que se ha involucrado mucho en este tema. Y bueno, ya pasó una década y a esos niños, a esas niñas, tanto el Estado mexicano como, me atrevo a decir, la sociedad, los ha seguido asesinando. Entiendo que son expresiones muy, muy duras. Agradezco que haya un sector de público aquí presente y en redes sociales que no han dejado, no han quitado el dedo del renglón, pero lo cierto es que la abulia, el desinterés de una inmensa mayoría de la sociedad mexicana
pues ha contribuido a que las estancias infantiles en México sigan siendo trampas mortales. Me temo que, más allá de abundar en qué fue lo que pasó, y Imanol es un testigo de primera mano, no lo va a decir, pero es un periodista, un gran periodista afincado ahí en Sonora, además de ser un gran novelista. Es un periodista que estuvo ahí prácticamente desde el primer momento, pero yo sí quiero decir que ha faltado mucho la sociedad, tanto en Hermosillo como en el resto del país. Aquí en la Ciudad de México, las primeras muestras de solidaridad en las que yo participé fueron marchas verdaderamente multitudinarias, y al correr de los años, pues evidentemente se ha perdido muy gradualmente el interés en una causa que debería de ocuparnos a todas y a todos, y que si esto hubiera sucedido en cualquier otro país, con leyes que se respetaran, con ordenamientos que se cumplieran, pues se hubiera traducido en caídas de gobierno, en renuncias, en cárcel, en castigo, en sanciones. Y ahora en México nos encontramos que, lejos de que ello hubiese sucedido, se ha premiado las carreras políticas de muchas de las personas, de muchos de los personajes políticos que han servido de tapaderas para los verdaderos responsables de este crimen sin castigo. Entonces, pues yo quisiera lanzar esa idea, quizás un tanto cuanto provocadora, pues para que hagamos nosotros también un examen de conciencia, seamos autocríticos. El problema sigue sucediendo en estancias infantiles. Patito, Chatarra de México, han muerto bastantes más niños de los que murieron ese día, y parece ser un problema que no se va a solucionar pronto, a menos que esa sociedad mexicana, que sí se volcó en su momento por los niños y por las víctimas, pero que en gran medida los ha abandonado, esa sociedad se vuelva a activar. No sé qué opinen ustedes. Sí, no, yo quisiera, retomando el hilo de Daniel, es importante entender los mecanismos que estableció el poder desde el minuto 1. Es muy importante que tengamos claro los mecanismos que estableció el poder desde el minuto 1 para en ningún momento establecer ni una verdad jurídica, ni una verdad histórica, ni darles por lo menos a los padres de estos niños la certeza de que iba a haber culpables. En la primera noche, en el transcurso de la tarde-noche, se hablan de 30 niños. A los días fueron 31, 32, 33, esto no paraba nunca, hasta llegar a 49, más de 106 con heridas graves o con secuelas de por vida. En el minuto 1, la estrategia del gobernador Eduardo Burs, y en el minuto 1 la estrategia del gobierno de Felipe Calderón fue inmediatamente blindarse y protegerse. Ellos, proteger a sus funcionarios y proteger a los dueños de la guardería. A pesar de que en algún momento hubo un instante, tal vez, en la sociedad, quiero pensar mexicana, por lo menos en la sonorense, de que pensamos que ante algo tan brutal, tan desgarrador, como el hecho de que fueran 49 niños que habían muerto en un incendio, a medida que a los días iban saliendo las condiciones en que estaba esa guardería, era una bodega, nunca fue una guardería, era una bodega donde tenían almacenados a los niños de los trabajadores, a cambio del dinero que les daba, no el gobierno, nosotros con nuestros impuestos, en un enorme negocio, en un negocio redondo. Tú nada más tenías que establecer 4 pinches paredes jodidas y meter a los hijos de los trabajadores ahí, y de ahí tú tenías un negociazo. Lo primero que hicieron fue establecer una estrategia para asegurarse que nunca hubiera una investigación real, verdadera y profunda que dejara clarísimo quiénes habían sido responsables y quiénes no. Esto fue la primera y ha sido la estrategia permanente durante 10 años. Y esta estrategia ha funcionado en términos jurídicos, políticos y sociales. ¿Cómo ha funcionado? Y esto es lo terrible. En términos jurídicos ha funcionado de manera que la investigación se embrolló tanto, se enredó tanto, ¿no? Se convirtió en una caricatura de investigación
que a 10 años es imposible establecer una verdad jurídica a partir de... Es imposible, porque el talento que tuvo en su momento la Procuraduría General de Justicia del Estado, que ahorita es Fiscalía, y la PGR, el talento que tuvieron para borrar huellas, para que la escena del crimen, que sería la bodega de la Hacienda, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, donde inició el incendio, no hubiera una investigación verdadera para crear chivos expiatorios de manera inmediata. Esta habilidad, junto con una estrategia política que el Estado mexicano tiene hace años haciendo, que es la de criminalizar a las víctimas, empieza un trabajo sutil, soterrado, de culpar a los padres, ¿no? De manera que en la sociedad sonorense de pronto empieza a penetrar esta idea de, bueno, ¿a quién se le ocurre llevarla a esa guardería? ¿No? Toda la exigencia de justicia, todo el clamor de justicia de los padres se convierte en, lo único que quieren es dinero, ¿no? Realmente no les interesa. Todas estas ideas que fueron implantadas de manera quirúrgica por parte del poder para que la sociedad que no estaba directamente involucrada hiciéramos lo que hemos hecho durante años, es decir, criminalizar a la víctima, culpar, como se culpa a las mujeres cuando son violadas por cómo se visten, ¿no? O por dónde están, o por qué hacía a esas horas, ¿no? Este tipo este mecanismo que es, yo Estado me lavo las manos, no tengo que cumplir con mi obligación de hacer una investigación impecable, limpia, expedita para establecer una verdad jurídica. ¿Por qué? Porque el culpable es la víctima. Lo hicieron con la guardería ABC, lo que parecía imposible, dices, porque bueno, en otros casos hay como mecanismos que pueden crear esta confusión y terminar criminalizando a las víctimas, pero en una guardería en la que se habían quemado 49 niños, ¿cómo carajos le haces? Pues lo hicieron los hijos de puta, y lo hicieron de manera tan impresionante que 10 años después no hay manera de establecer una verdad jurídica. Socialmente los padres de familia en Sonora y en todo México se han diluido, han logrado dividirlos, han logrado enfrentarlos, y políticamente ni siquiera ha habido responsables. Los actores políticos, una de las actrices políticas de ese momento, Claudia Pavlovich, que era senadora y que corrió a justificar y a pedir cartas y a escribir cartas a empresarios, a políticos para que expresaran la probidad, los buenos cristianos que eran los dueños de la guardería, es actualmente gobernadora del estado de Sonora, y fue una de las personas que se movió inmediatamente para contribuir a esta estrategia de blindar a los dueños de la guardería, a los funcionarios responsables, y criminalizar a los padres de familia, culpándolos de que sus hijos murieran en una guardería incendiados, ¿no? Y no es la única, como tú bien sabes, Imanol. El ex procurador estatal, Abel Murrieta, fue después, repitió con Guillermo Padres, fue procurador priista, fue el principal encubridor a nivel estatal del todo lo que está describiendo Imanol, y el gobernador que ganó las elecciones por obra y gracia del incendio, porque el PAN estaba en la lona y el PRI, ese es un estado que estaba completamente escriturado al PRI de Eduardo Burs, el PAN les arrancó esa plaza precisamente por el incendio de la guardería. Y Guillermo Padres ratificó a este incompetente, por decirlo suave, a este corrupto, Abel Murrieta, lo ratificó 2 o 3 años más. Después fue candidato del PRI a una diputación local y eventualmente fue diputado federal. Y pues la lista es muy grande. El presidente municipal de Hermosillo y responsable directo de temas de protección civil se llama Ernesto Gándara. Ernesto Gándara también fue senador, compañero de fórmula de Claudia Pavlovich, y despachó hasta las últimas elecciones en Reforma, y el PRI lo nombraba
a comisiones en distintos estados y tuvo un puesto importante dentro de la jerarquía, dentro del organigrama del Partido Revolucionario Institucional. El director de la clínica del Seguro Social en Guadalajara, a donde fueron a dar muchos de estos niños lesionados, mediante engaños del gobierno, que no querían que esos niños fueran tratados como se debía en clínicas especializadas, gratuitas en los Estados Unidos. El director de ese hospital, que maltrató a los familiares que tenían a sus hijos en esa clínica, que no contaba con el equipo adecuado, es ahora mismo delegado del Seguro Social en el estado de Jalisco. El procurador, entonces, Medina Mora, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno quizás podría hasta decir que lo mejor que le pudo haber pasado a estos personajes, y lo que voy a decir es una cosa horrible, y no lo estoy avalando, no lo estoy defendiendo, pero evidentemente en los casos de estos solapadores, lo mejor que les pudo haber pasado fue el incendio de la guardería ABC. Y el que estemos diciendo esto 10 años después, insisto, y sigan falleciendo niños de trabajadores, como dice Manol, vulnerables en nuestro país, y no se esté haciendo nada, y no se haya cambiado todo el protocolo, la administración de estas trampas mortales 10 años después del incendio de la guardería ABC, es un escándalo que a mí en lo personal me avergüenza. No sé si a ustedes. Cuando la Brigada para Leer en Libertad entró de lleno al tema de guardería ABC, fue no solo gracias a Daniel, sino en una de nuestras ferias llegó con unos padres de la guardería. La brigada estaba apenas empezando, apenas teníamos, no teníamos opciones de grabar, todavía no había esta cosa como tan fácil del internet con tu teléfono, ¿no? Y había un grupo de tuiteros que de pronto se dieron cuenta que estaban dos de los padres ahí. En el momento que nos dimos cuenta, la brigada abre un espacio, les pide que se suban al escenario, que cuenten de primera mano qué es lo que sucedió. Fue una cosa tan impactante para todos los que estábamos ahí, que nosotros mismos dijimos, necesitamos que esto crezca y que más gente lo conozca. En ese momento había muy poca gente que tenía posibilidades para hacer una transmisión, ¿no? Nos contactamos con Epigmenio Ibarra, que tenía equipo, y dijo, yo les mando el equipo, pero los papás ya se habían regresado a Hermosillo. Hicimos un boteo ahí mismo entre los activistas y tuiteros que había, volvimos a pagar boletos de avión para que regresaran 2 días después a nuestra feria y nos pudieran contar otra vez y pudiéramos tener grabado, ¿no?, esa transmisión, ese testimonio. Eso fue tan importante. Ese cachito en una feria en medio de la Alameda, en donde nosotros no teníamos posibilidad, no sabíamos a quién le estábamos contando del otro lado en la red, ¿no? Hizo que se moviera al día y medio o a los 2 días Felipe Calderón para decir que firmaba la ley, ¿no?, la derogación de la ley 5, la ley 5 de junio. Para los que no saben, la ley 5 de junio es una ley que hicieron un grupo de padres para que las guarderías subrogadas fueran lo más seguros posible. Esos padres se la hicieron a sus hijos, los de ellos ya habían muerto, la hicieron para los hijos de todos los demás. Y se dedicaron a buscar toda la información, todo lo que se necesitaba para que pudieran tener seguridad el resto de los niños. Se firma esta ley y se queda en papel muerto, como suele pasar en este país, y 10 años después pues hemos logrado que se implemente en algunos de los estados, no en toda la República. Y está pendiente el DF, por cierto. Y por cierto, para vergüenza nuestra, el DF todavía no la ha implementado. Y de pronto convirtió a estos padres, como a muchísimos, miles y miles de padres en este país que han tenido que defender
y que salir a las calles a contar lo que está pasando, pues los volvió de pronto en activistas. Yo recuerdo mucho una conversación con uno de ellos que decía, me choca, yo que odiaba las marchas y yo que siempre me quejaba de los demás, nunca me imaginé en mi vida estar del otro lado. Para la brigada ha sido un tema permanente, no lo vamos a soltar. Y me gustaría un poco decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque el 5 de junio es el miércoles. ¿Miércoles, no? ¿Estoy bien? Sí, miércoles. El miércoles. El próximo miércoles. Entonces, el próximo miércoles se está planteando ir al antimonumento, este monumento que se hizo en frente del IMSS, un 49, ese 49 ABC, y a partir de ahí hacer una marcha solemne, como llevamos haciendo los últimos 10 años, con unas fotografías en gran formato, que cargamos a los niños por todo Reforma. Y vienen padres. Hasta Palacio Nacional. También vienen papás y mamás, como todos los años. Viene un grupo bastante nutrido. Uno de pronto pensaría, ¿y por qué sigo ahí? Pues porque si no somos nosotros, ¿quiénes? Yo no soy madre. Y yo tengo 49 niños que todos los años cargo. Y voy a seguir cargando. El que se comprometa la sociedad con una de estas causas es la única forma y la única voz que tenemos y necesitamos que nos escuchen. Sí, quería agregar, uno de los motivos por la que la ley 5 de junio no ha sido aplicada en muchos estados, y esto es escalofriante, es por motivos económicos. La ley 5 de junio es una ley impecable, es una ley que trabajaron muy duro los padres de la guardería ABC, y por supuesto que exige a cualquier espacio donde vayan niños en México unas condiciones que no cumplen ninguno. No solamente guarderías, primarias, ¿no? Kinder, no lo cumplen. Y para que lo cumplan tendría que haber una inversión de dinero altísima. Imagínense de qué estamos hablando. Estamos hablando de que por una cuestión de dinero, en este país, a pesar de haber tenido una tragedia como la de 49 Cruces Blancas, hay una resistencia a que esta ley aterrice, baje, tenga reglamentos y se aplique en todos los estados, porque resulta muy caro. En Sonora, los proyectistas, los ingenieros, los arquitectos, porque en Sonora sí se está aplicando, se quejan porque por culpa de la ley 5 de junio, ¿no? Es un broncón, ¿no? Hacer un proyecto en la que hay niños involucrados es un problemón. Es una ley que, ¡buah!, cómo nos ha venido a amargar la existencia. Niños de trabajadores, Imanol. Sí. Entonces, no es posible que estas heridas sigan sangrando en el cuerpo social al que llamamos México. Digo, porque esto sucedió en Sonora, pero al final entendemos que somos un país, que compartimos un destino, y yo no sé si este cuerpo social, haciendo la analogía con un cuerpo físico, si este cuerpo social en algún momento se va a curar de todas las heridas tan profundas que siguen sangrando, como la de los 49 niños de la guardería ABC, o como otras muchas tragedias, a partir de estrategias que tienen que ver con el olvido y la desmemoria, porque estas heridas siguen sangrando, no dejan de sangrar. Podemos cerrar los ojos y podemos decir que no, podemos decir ya pasó, podemos decir esto sucedió muy lejos, podemos decir no le tocó a mis hijos, podemos decir no era mi hermano el estudiante que mataron en Ayotzinapa. Podemos decir yo no soy hondureño o salvadoreño, guatemalteco por los 72 migrantes encontrados en una fosa. Podemos decir eso. O podemos decir en el caso, no con ánimo de interrumpir, ya dejen descansar a los angelitos, que es algo que los padres
escuchan frecuentemente en esta estrategia y que es una manera de volverlos a matar. Perdón. Sí, no, es que de hecho yo al principio hablaba de esta estrategia de criminalizar a la víctima. Uno de los primeros que sale a decir barbaridades es el arzobispo de Hermosillo, que dice: lo que pasa es que Dios necesitaba un coro de angelitos y por eso mandó llamar a 49 niños. Hay que decir eso, y hay que ser un padre, una madre y escuchar eso, y escuchar al gobernador Burs a los días, todavía muriendo niños, decir, ante la pregunta de un periodista cómo tiene la conciencia, decir: la tengo muy tranquila, duermo como un bebé. O sea, estamos hablando de esto, y si olvidamos esto, si olvidamos quiénes fueron, quiénes los hicieron, quiénes están detrás de todo esto, si lo olvidamos, si la apostamos a la desmemoria, como ha sido constante en este país, apostarle al olvido para que dejemos de reconocernos como un cuerpo sangrante lleno de cicatrices, nos vamos a seguir enfermando como cuerpo social, y es gravísimo. Me parece fundamental para que podamos entendernos como sociedad y por qué razón estamos pasando por lo que estamos pasando. Y esto está vinculado con los niveles de violencia que estamos viviendo en este país, y está vinculado con el olvido. Por eso se puede repetir una y otra vez la barbarie, y se pueden repetir las tragedias, y las pueden ejecutar desde el poder con la frialdad y el cinismo, las pueden volver a ejecutar porque saben que vamos a olvidar. Entonces, la memoria es una de las poderosísimas armas que tenemos como sociedad. Decía un filósofo español, Jorge Santayana, que quienes no recuerdan al pasado están condenados a repetirlo. Y no podemos permitir que esto suceda en México. Y Manuel, Marina hablaban del tema de la memoria, aparte el tema de la justicia, que está, como él decía, enredadísimo, la reparación del daño. La memoria desatendida es algo que quieren resolver los papás de una manera activa, y ahí podríamos nosotros involucrar, respondiendo a la pregunta de Marina, pues exigiendo a estas nuevas autoridades que han prometido desmarcarse de las peores, pésimas prácticas de las autoridades municipales, estatales y federales, cumpliendo con una exigencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento, del entonces gobernador Guillermo Padres, en el sentido de que el espacio, el lugar donde ocurrieron estos hechos, que debería de ser un espacio sagrado, yo no soy religioso, pero de alguna manera así lo considero, que ese espacio se modifique y que se vuelva un espacio de la memoria, que sea un espacio donde se convoque a la sociedad sonorense, mexicana en su conjunto, un espacio con una museografía, un espacio que ya existe en otros lugares del mundo. Esto lo comento porque yo he estado involucrado junto con otros ciudadanos y ciudadanas solidarias, papás interesadas en este tema, desde hace 3 o 4 años, y bueno, pues nos han cerrado, sobre todo a ellas y a ellos, la puerta en las narices. Existe un compromiso no escrito, pero un compromiso real, que el lugar donde ocurrieron los hechos, repito, la guardería en Mecánicos y Ferrocarrileros, que formaba parte, si ustedes no la conocen, parte de una nave industrial. Es como si ustedes fueran a Naucalpan o a Tlanepantla, y un pequeño espacio de esas gigantescas naves industriales diseñadas para cualquier otro propósito que no el cuidado de las niñas y los niños. Les recuerdo que la edad promedio de los niños que fallecieron ese día y en días subsiguientes era de 2 años y medio, 3 años. Eran niños que no podían hacerse valer por sí mismos. Bueno, ese espacio, según el buen saber y entender de Guillermo Padres, que en ese momento estaba entrando y quería quedar bien con tirios y troyanos, incluyendo los papás, ese espacio hasta la fecha, pues es un espacio intocado, porque sigue corriendo el tema judicial. Pero la promesa era que en cuanto se desahogara el tema judicial,
que de una manera profesional, de una manera seria, que se le diera ese nuevo propósito, se resignificara este espacio. Y les puedo compartir que a pesar de muchos acercamientos formales, informales, en redes, presenciales con la gobernadora Pavlovich, pues no se ha avanzado en lo más mínimo en ese tema. Y eso es otra forma de revictimizar a los niños, a las familias, y pues yo no quiero estar en 10 años pues compartiéndoles estas pésimas noticias, pero sin la participación activa de ustedes, cada uno desde su trinchera, pues esto definitivamente no va a avanzar. Sí, bueno. Quería contar una cosa ahora que decía Daniel sobre las ofensas. El nivel en el que han ofendido a estos padres de parte del Estado, el nivel de salvajadas, porque no se me ocurre otra palabra, perdón, pero decirlo de los angelitos o decirlo de que dormiste como bebé, no, es una salvajada directamente. Es un nivel de ofensa brutal y ha sido una, otra y otra y otra vez, cada vez que los padres intentan tener un acercamiento con alguna de las autoridades. A estas alturas no recuerdo quién fue, una procuradora, no sé quién era, que tuvo a bien recibirlos en un elevador. No termino. Maricela Morales. Maricela. No terminamos, se los juro. O sea, en 10 años no terminamos de contarles la cantidad de salvajadas y ofensas que han recibido por parte de funcionarios del Estado. Y por el otro lado, la cantidad de amor, empatía, comprensión, apapacho que han recibido de sociedad civil, de gente que no los conocía de nada. Les voy a poner ejemplos de cosas muy sencillas. Todos los años nos sentamos, los mismos, 15 o 20, ya no sé cuántos somos, pero por ahí más o menos, a decir cómo vamos a hacer este año, cómo vamos a recordar a los niños, qué necesitamos hacer, cómo le entramos. Y tenemos unos que tienen muchas posibilidades, que tienen mucho tiempo, otros que no pueden, otros que dicen yo no puedo, pero yo a las 10 de la noche que salgo de mi chamba tuiteo durante 10 horas seguidas lo que necesiten. Tengo otra compañera que dice, pues yo me la pasaba todo el día en la chamba y sentía que no podía hacer nada porque estaba todo el santo día en la chamba y no tenía cómo. Y entonces de pronto decidió que su manera era ir a comprar kilómetros de moñitos rosas y azules y ponerse a hacer moñitos rosas y azules para que todo el mundo en la marcha tuviera un moñito. Y otra compañera decía, pues yo no sé, pero podemos hacer las banderas que representan a estos niños. Yo me decía, pues yo soy fotógrafa, que necesitan, me senté y nos pusimos a arreglar las fotos de los niños para poder hacer fotos enormes, ¿no? Y que tuvieran los ojos de los niños a un tamaño que no dejara de verte. Y cada uno iba buscando su pedacito. Les juro que hasta las cosas más sencillas, hasta de pronto poner en tu Twitter la foto del niño, poner el logo, pedirle, pegar la foto en tu coche. Yo he visto a los papás, yo he visto que con cada una de esas tonterías, porque son tonterías al lado de lo que podríamos hacer, cómo respiran y cómo hemos sido su oxígeno durante 10 años. Si no hubiera sido por esta sociedad que los ha contenido en el mejor sentido de la palabra, yo no sé si la cordura de estos padres hubiera aguantado. Yo paso diciendo, no se asusten el día que en México un padre de pronto agarre un arma y mate a un funcionario. Dios quiera que por favor nunca, y no soy religiosa y lo digo, ¿no?, que nunca veamos una cosa así. Pero no duden que un día suceda
porque ya estamos llegando a unos niveles de ofensa que son inhumanos. No, yo haría la invitación, retomando lo que dice Marina, y tiene razón, hay un sector de esa sociedad que no los va a dejar solos. Ojalá y vaya creciendo, ¿no? Ojalá y se vuelva pues un fenómeno masivo, que desgraciadamente no es el caso. Pero bueno, hay que extenderle la invitación a ustedes, a los que participen en Facebook, en Twitter, ese día con hashtags, qué sé yo, y presencialmente, pues el miércoles, citarnos en Seguro Social, ahí en el Antimonumento o en el Ángel de la Independencia, o si uno no puede llegar, bueno, pues seguir las incidencias de la marcha, que como todos los años terminará en el Zócalo, según entiendo, con la proyección de una película que filmó otro gran aliado, junto con Epigmenio, junto con ustedes, junto con todo el contingente tuitero y facebookero que los ha acompañado, que se llama ABC Nunca Más, y que pues, es un documento desgarrador, ¿no? Que habla sobre lo que aconteció ese día, lo que ha pasado después, y como va a haber una presencia importante de papás y de mamás que van a venir de Hermosillo, a pesar de que ellos y ellas preferirían estar pues donde se murieron sus hijos, sería muy padre que los arropáramos, que hubiera un buen acompañamiento, ¿no? Tenemos novela de Imanol, vi a Betty por ahí. Sí, ok. No, es que de pronto vi un libro pasar, pero no sabía si era de alguien o era. No, todavía tenemos, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Y tenemos la novela es una gran novela que incorpora este caso. Imanol, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a reconocer. Yo, una gran parte de cómo me mantuve yo informado, pues casi en tiempo real, y después fue gracias a los despachos de Imanol y de un grupo de grandes periodistas de investigación allá en Sonora. El libro de Diego Sorno, que también se puede comprar aquí, entiendo, nosotros somos los culpables, pues es infaltable. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias Marina. Algún año de estos yo espero que podamos compartirles mejores noticias. Pero bueno, la situación ahora no da como para que echemos las campanas al vuelo. Quien se ocupe en una generación, en unos años, de lo que sucedió y de lo que ha venido sucediendo después del incendio, de sus secuelas, de esa falta absoluta de respeto, de cómo para las autoridades de todos los niveles esos niños y sus familias son nadie, son desechables, son nadie, cómo han tratado, les han condicionado la ayuda a los padres de niños lesionados para que no salgan a la calle a exigir sus derechos, porque si no ya no los van a atender, como es la obligación del Estado mexicano, atender a un niño que tiene lesiones de por vida, por quemaduras y demás. Me parece una infamia, pero tenemos la obligación de ser optimistas. Quiero decirles que incluso, sí, aquí tengo los nombres, si quieres podemos cerrar con. Pero me gustaría hacerlo del capítulo. Del capítulo. Muy bien. Pues mire, sí, pero hay que darles el beneficio de la duda, evidentemente. Apenas están llegando, pero lo que han hecho, y lo digo con el debido respeto, no ha sido suficiente. Yo estoy seguro, espero que eso sea, pero estamos hablando. Hay declaraciones de una intención de hacerlo. Vamos a esperar que sí. Lo único que digo es, ninguno de nosotros quitemos el dedo, ¿no? Presionemos. La presión no es molestar, la presión es simplemente nosotros somos su memoria. Recordar y exigir hasta que suceda. No, y exigir, porque están realmente muy abandonados sus papás. Y antes de que Imanol lea otra parte que es una parte muy, muy fuerte, sí me gustaría también reconocerle a él y a otros colegas suyos sonorenses
que han recuperado la memoria de los héroes sin rostro y sin nombre, que eran jóvenes de la calle, en situación de calle, con problemas de adicción, por ejemplo, que rescataron a muchísimos niños y el Estado mexicano, con E mayúscula, jamás los ha reconocido. Uno de ellos, el Cayetano, lamentablemente, y Manuel me dijo que hace algunos años, falleció. Era un hombre que vivía en la calle en una situación muy deplorable, muy triste, un verdadero héroe que, insisto, en cualquier, no sé que sea, yo soy malinchista, pero en cualquier otra ciudad, en cualquier otro país, por lo menos cuando menos se hubiera atendido estos problemas médicos graves que tenía, y que eventualmente pues lo llevaron a la tumba, ¿no? Le recomiendo, yo no sé, Imanol, si ese artículo que escribiste tú alguna vez, que me llegó por correo electrónico, se pueda bajar, si existe algún enlace, porque la historia de este muchacho, el Cayetano, que en paz descanse, y de sus compañeros en esa colonia, en la colonia Y, pues es una historia estrujante y verdaderamente ejemplar. Ellos hicieron lo que no hicieron las autoridades ese día, y lo hicieron sin equipo de seguridad, y con el único propósito de sacar a esos niños lesionados y niños desgraciadamente fallecidos, pero que sus padres pues pudieron pues que tuvieron un duelo, gracias, un duelo apropiado, gracias al heroísmo de personajes como el Cayetano, que en la historia oficial de la guardería simple y sencillamente no existió. Si quieren, para terminar, a mí me gustaría que no nos olvidemos que no son un número, que tienen nombre y apellido. En la novela hay un capítulo en el que narro lo que se llama el pase de lista, que es después de cada marcha de aniversario se llega a un lugar en el centro de Hermosillo y se pasa lista de los niños. Yo lo que hice fue recrear ese momento en la novela y jugar con el poema de García Lorca, de manera que parafraseo algunos versos y otros son míos, acompañando a cada nombre, para tratar de entender la magnitud de lo que significó esto, ¿no? Entonces, dice así: poco a poco la serpiente, al llegar a las escalinatas del Museo Biblioteca, se convierte en un enjambre cuyo bisbiseo es callado por el pase de lista que uno de los líderes del movimiento inicia micrófono en mano. En el pase de lista se dice el nombre del niño o la niña y la gente respondemos: no debió morir. Y yo le agregué una serie de frases que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces dice, uno de los líderes del movimiento inicia micrófono en mano: Ana Paula Acosta Jiménez no debió morir, contesta el enjambre. Andrea Nicole Figueroa no debió morir a las 3 de la tarde. Andrés Alonso García no debió morir con los ojos dormidos. Aquiles Hernández Márquez no debió morir, el fuego sembró payasos y trapecistas. Ariadna Aragón Valenzuela no debió morir entre nanas de toses y escupitajos. Axel Abraham Angulo Cázares no debió morir sin saber que hay otras muchas muertes. Brian Alexander Méndez García no debió morir con la ropa hecha cenizas. Camila Fuentes Cervera no debió morir a las 3 en punto de la tarde. Carlos Alán Santos Martínez no debió morir. Repica las campanas de humo. Dafne Yesenia Blanco Lozoya no debió morir, respondo yo también, aunque no quiero. Daniel Alberto Gaisueta Cabanillas no debió morir en punto de las 3 de la tarde. Daniel Rafael Navarro Valenzuela no debió morir, grito cada vez más fuerte. Daniela Guadalupe Reyes Carretas no debió morir, acusan unánimes. Daré Omar Valenzuela Contreras no debió morir sin haber remontado el aire en papalotes. Denise Alejandra Figueroa Ortiz no debió morir, la guardería era un ataúd con ruedas. Emilia Fraijo Navarro no debió morir porque las olas aún no bañaban su cuerpo. Emily Guadalupe Ceballos Badilla no debió morir con una pelota de fuego entre las manos. Fátima Sofía Moreno Escalante no debió morir sorteando lenguas como espadas. Germán Paul León Vázquez no debió morir a las 3 de la tarde en punto. Yan Isaac Martínez Valle no debió morir entre los gritos de un oso de peluche.
Javier Ángel Merancio Valdés no debió morir, repito, a riesgo de que las palabras pierdan su significado. Jazmín Pamela Tapia Ruiz no debió morir, los gemidos quemaban como soles. Jesús Antonio Chamber López no debió morir, porque inútil es la muerte de quien aplaude a la luz y a las sombras. Jesús Julián Valdés Rivera no debió morir. Corro sin aire en los pulmones. Jonathan Jesús de los Reyes Luna no debió morir. Eran las 3 en todos los relojes. Jorge Sebastián Carrillo González no debió morir entre el canto sibilino de las llamas. Juan Carlos Rascón Holguín no debió morir con toda su muerte a cuestas. Juan Carlos Rodríguez Otón no debió morir. Las madres terribles levantaron la cabeza. Juan Israel Fernández Lara no debió morir cuando el mundo era un pastel de chocolate. Julio César Márquez Báez no debió morir sin haber probado al menos una vez la miel de tus labios. Lucía Guadalupe Carrillo Campos no debió morir sin la lluvia milagrosa del desierto. Luis Denzel Durazo López no debió morir, murmuro cansado de tanto nombre. María Fernanda Miranda Hugues no debió morir, que ya se acabe, por favor. María Magdalena Millán García no debió morir sin saber escribir su nombre en la arena. Miriam Jiménez Hugues Mendoza no debió morir, insaciable, la Santa Señora del rubor helado no tiene cuotas. Martín Raimundo de la Cruz Armenta no debió morir sin saber que aquello no era una pesadilla. Montserrat Granados Pérez no debió morir, no desmayan los deudos en lo imposible. Nayeli Estefanía González Daniel no debió morir porque su nombre era una sinfonía en el patio de su casa. Paulette Daniela Coronado Padilla no debió morir. ¿Cuántos nombres tiene la infamia? Ruth Naomi Madrid Pacheco no debió morir, ruiseñores de la estadística. Santiago Corona Carranza no debió morir, ya perdí la cuenta. Santiago de Jesús Zavala Lemas no debió morir, la ciudad absorbe el eco de su risa. Sofía Martínez Robles no debió morir, cae la noche cansada de tanto grito. Valeria Muñoz Ramos no debió morir, pero lo hizo. Jimena Álvarez Cota no debió morir, los buitres aplauden la pirotecnia. Jimena Llanes Madrid no debió morir, me he quedado sin saliva. Ciunel de Manuel Rodríguez García no debió morir, el reclamo inútil no desmaya. Yaceli Naomi Baseli Mesa no debió morir, los tambores redoblan sin sonido. Jocelyn Valentina Tamayo Trujillo no debió morir, pero se ha muerto para siempre. Y como decimos siempre que terminamos una memoria, lo único que pedimos es justicia ABC. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles enfrente del Antimonumento. 4 de la tarde, miércoles enfrente del Antimonumento, y caminamos cargando a los niños hasta el Zócalo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos novelas de Imanol, tenemos el libro de Diego Enrique Osorno. No sé en qué estado de sopa quedó la pobre mesa después del... Sí, ok, es que yo no veía nada más veía como chorreaba agua desde aquí. Sí, ok. Seguimos en orden con el programa, tenemos una hora de retraso en el programa. Vamos a estar firmando libros, y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Sabemos que es un tema difícil de escuchar, no saben lo difícil que es contarlo desde aquí, con tantos años teniendo que contar esta historia, me parece interminable. Gracias a todos.